Hola, ¿qué tal? Saludándoles desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy Laura Aguilar y es un gusto para mí estar nuevamente en otra capsulita más, hablando de esto que, bueno, son propiamente los duelos, ¿no? Y hoy el tema que les queremos compartir es algo también muy importante, muy interesante, porque seguramente es algo que nos cuestiona mucho y nos pregunta mucho y en realidad no sabemos qué hacer con las pertenencias de mi hijo, de mi hija que ya no está aquí. ¿Qué hago yo con esas pertenencias, con lo que a él tenía, donde era su habitación, donde eran sus cosas? ¿Y qué hago yo con eso? Todos de alguna manera tenemos pertenencias, nuestra ropa, nuestro calzado, nuestros, qué sé yo, camisas, pantalones, accesorios, todo, ¿no? Y de verdad que cuando muere un hijo, cuando ya no está este hijo, es algo que cuestiona mucho y algo que incluso puede frenar mucho mi proceso de duelo. Porque puedo yo estar completamente anclado a las pertenencias, pensando que si yo me deshago de sus cosas, es como si también me voy a deshacer por completo de mi corazón de él. Como si ya no lo voy como si ya me voy a olvidar de él o de ella, ¿no? Entonces es un tema interesante porque ¿qué le hago yo a las pertenencias? Fíjate, es algo que en consulta yo les pregunto mucho, eso es un tema casi ahí que abordamos para que me expresen y me digan qué han hecho con sus pertenencias. Y puedes encontrar de todo. Los papás, que son los que tienen la decisión de decir qué o no hacerle a sus cosas, a lo que él o ella tenían, pues es decisión meramente de los papás. Aunque a veces los papás no están en toda la completa posibilidad de tomar estas decisiones, ¿no? Y que también hay un cierto tiempo donde es el aconsejable para que ya sus cosas no estén ahí, o de alguna manera no les esté causando todavía más dolor. Porque a veces las pertenencias pasan a formar parte del dolor tan grande porque ahí está. Fíjate, me ha tocado atender a papás que realmente la habitación del hijo o de la hija lo tienen tal cual si fuera como un santuario, algo completamente sagrado. Algo donde nadie puede entrar, nadie puede tocar nada, todavía siguen ahí sus cosas sin moverse después de ya meses, incluso años, de que ha partido el hijo o la hija. Y esta dificultad de poder tomar la decisión de qué le hago se refleja en el hecho de que, como decíamos ya, pienso que si me deshago de ello es como si me estoy olvidando de él o de ella, ¿no? Y las pertenencias es algo súper importante para hacer dentro del proceso de duelo. Acuérdate, entrar en un proceso de duelo o estar en un proceso de duelo es donde estás, vamos a decirlo, en un túnel súper oscuro. Tienes la pérdida y es como si algo o alguien te meten a ese túnel, este es otro ejemplo, donde tienes que transitar en ese túnel oscuro. No sabes en qué momento vas a ver así como que la lucecita de la salida, pero que incluso cuando llegas a verla, no quiere decir que si lo ves o visualizas más o menos para qué lado, tú te vas a ir así como en línea recta y vas a poder salir de ese túnel, ¿no? El transitar por ese túnel, transitar por ese proceso de duelo es que tienes subidas, bajadas, vueltas, retrocesos, pero lo importante es seguir avanzando, seguir caminando, continuar en ese proceso, en ese túnel. Entonces algo que puede frenar mucho esto es las pertenencias. ¿Qué le hago yo a las pertenencias? Ya te decía, he tenido la oportunidad de platicar con muchos papás y algunos papás y mamás y muchos han llegado a externar cómo me voy a deshacer si son cosas de él o de ella, cómo voy a quitar todo, cómo voy a
No, a deshacerme. ¿Qué le hago yo a estas cosas, no? Y porque es algo que de alguna manera, viendo en lo material, nos liga todavía al hijo o a la hija. Es algo material donde tengo todavía yo como esa conexión, en donde ya no lo veo yo, ya no la veo a ella, y entonces sus cosas, sus pertenencias, me ligan todavía más en lo sentimental, en lo emocional, en el saber que al tener sus cosas siento yo que todavía están aquí, ¿no? Me ha tocado platicar, recuerdo en alguna ocasión que platiqué con una mamá en donde literalmente tenía la cama del chico, él había muerto por daño de riñón y tenía insuficiencia renal, y entonces ella, al no querer tener esta sensación de que ya no van a estar sus cosas, entonces lo que hacía era en una cama ponía una sudadera de él, un pantalón, lo llenaba con ropa, incluso hasta le ponía tenis y lo tapaba, ¿no? Para ella quererse tener en la idea, en la mente, que estaba dormido, ¿no? Pero son a veces actos o hechos que hacemos que, lejos de ayudarnos, nos confrontan después. Cuando vamos a quitar esas cosas, nos confrontan con una realidad. Acuérdate, la realidad es lo palpable, ¿no? O sea, lo que yo puedo palpar, esta es mi realidad. Y muchas de las veces, pues obviamente esa realidad duele. Esa realidad es no quererla aceptar porque como que ya no está aquí, como que ya no es, ¿no? Y puedo hablarte de pertenencias desde incluso hasta antes de que haya dado a luz mamá, ¿no? Están esperando al bebé y entonces, bueno, ya tienen toda su habitación, tienen la cuna, tienen todos los accesorios, ropa, regalos que les han hecho. ¿Y qué pasa? Que de repente, por X situación, el bebé muere, ya sea porque muere al nacer o porque apenas nació y murió, o cualquier situación que se presenta, ¿no? Y entonces, ¿qué hago a todo esto? Era mi esperanza, era mi ilusión, era con lo que a mí me encantaba formarme la idea de que ya pronto iba a tener aquí a mi bebé, que ya lo iba a poder acariciar y demás. Y el hecho de pensar ahora, encima de todo mi dolor, pensar qué le tengo que hacer a todo esto, eso es hablando de un bebé, pero también podemos hablar de un niño. En mi caso fue de un niño que le hacíamos a tanta ropa, juguetes, ¿quién los va a volver a usar? No los van a usar. A veces sientes tanto coraje que te dan ganas de quemar todo. Sientes a veces tanta tristeza que vas y lo abrazas, la ropa, ¿no? Y lloras y te desahogas ahí. A veces sientes tal desesperación que definitivamente no quieres ver absolutamente nada de él o de ella. Entonces, son situaciones que tú vives, que difícilmente puedes encontrar a veces quien pueda llegar a esta comprensión, únicamente a veces con otro papá u otra mamá que le ha tocado vivir eso, ¿no? Es donde ahí hay una comprensión. ¿Por qué? Porque conocen este dolor. ¿Cuál dolió más? ¿Cuál dolió menos? Nada, es único. Acuérdate, el duelo es único, pero el conocer este dolor es como todos los papás que conocemos este dolor, pues sabemos de lo que hablamos. Entonces el hecho de deshacerme de sus pertenencias es no, o sea, me voy a deshacer por completo de él, ¿no? Y ahí cuesta mucho trabajo poder decidir entre mamá y papá qué es lo que se va a hacer con las pertenencias. Y a veces viene una complicación más, que es la imposición de uno de ellos. Porque mamá impone que, por ejemplo, esa habitación nadie entra, nadie la toca, nadie hace nada, y entonces es por una imposición de mamá. Y a veces se llega a olvidar un poquito del sentimiento de papá. A veces papá lo que quisiera es entrar a la habitación, sacar las cosas, deshacerse ya de las cosas para que no le siga causando mucho dolor. Entonces ahí viene esa complicación donde te digo, en la pareja es muy común que haya estas discusiones. ¿Por qué? Porque a veces no hay el respeto. El dolor ser tan individual, pues a veces nos hace que nos envolvamos ciertamente en este individualismo y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de lo que está sufriendo papá o mamá, o lo que están sufriendo los hermanos, o lo que están sufriendo los que vivimos en casa, ¿no? Entonces, ante esto es ¿qué le hago a las pertenencias? Yo fíjate que siempre le recomiendo a mis pacientes,
Sí, sí, por supuesto hacer una, como digamos, una reestructuración, hablando de la habitación, ¿no? ¿Por qué una reestructuración? Porque a veces resulta más complicado tener la habitación intacta y que nadie haga uso de ella, a darle otro uso a esa habitación. A veces vamos a poner el escenario donde no nada más dormía él, sino que dormía también su hermano o su hermana, donde ella ya no está y también compartía la habitación con la hermana o con el hermano, ¿no? Y entonces una recomendación es que se haga una transformación en esa habitación. Si, por ejemplo, la cabecera, como un consejo, ¿no? La cabecera, si estaba de este lado, pues ahora entonces voy a hacer todo un movimiento y la voy a poner de este lado. Y entonces el tocador ya lo voy a mover para acá, o la cómoda, lo que sea, el estar de TV lo pongo para acá. O sea, hago una distribución diferente. Hacer esta distribución diferente no es que nos estemos olvidando de él o de ella, es que simplemente ahora la realidad es otra. Y ahora la realidad duele. Y entonces hacer estos cambios a veces sí es aconsejable porque, como te decía, por ver ya otra realidad. Hay que seguir pensando en el hermano o en la hermana que se quedan. Hay que seguir pensando en ellos. Siempre también igual, algún consejo que yo daría es que hagas, yo le digo tu caja del tesoro, ¿no? O tu caja más valiosa. ¿Y qué va a hacer en esa caja? Es que tú vas a buscar una cajita de madera, una cajita decorada, la decoras, la arreglas así muy bonito, y entonces ahí vas a poner como algo súper preciado por él, que a ti sentías que era algo que lo identificaba tanto. Una playera, una gorra, un cuaderno, una credencial, una medalla, algo donde decías, esto es mi hijo, ¿no? O sea, esa gorra es mi hijo porque siempre la traía para todos lados. Esa playera es mi hijo porque siempre para todos lados la usaba, o porque se la regalé en su cumpleaños y se alegró muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí en esa caja tú vas a poner estas pertenencias, lo que sea súper como significativo y particular para ti en relación a él o a ella, ¿no? Entonces esta va a ser tu caja del tesoro. Esto es con lo que tú vas a tener ahí la posibilidad de tenerla, que si algún día de repente te sientes súper triste, súper agobiado, le extrañas muchísimo, porque llegan esos arranques, llegan esos puntos donde ¡puf!, es como todo explota por el sentimiento tan grande que tienes. Entonces vale que vayas, tomas tu caja del tesoro, la abrazas, la vuelves a ver, la acaricias, la vives. Por eso, ya decíamos en algunas otras ocasiones, vive lo que sientes. Vive lo que sientes. Y si quieres ir y agarrar y abrazar esto, ok, desahógate, llora lo que tengas que llorar, siente lo que tengas que sentir, vuelves a guardar las cosas cuando ya te hayas como un poquito vuelto a armar, a reincorporar, y entonces vuelves a guardar esta cajita. Esto te va a ayudar mucho. Las demás pertenencias, fíjate, tantos lugares que hay donde alguien puede estar necesitando, si tu hijo tenía 15 playeras, hay algún lugar en donde está necesitando 15 playeras. Hay algún lugar en donde puedes hacer una obra de caridad llevando esto. Es que hay quienes, me ha tocado también con papás, de que es que cómo, eran de marca y eran súper carísimas. Y entonces, porque a él le gustaba, a ella le gustaba vestir y andar súper nice, súper fino, y entonces cómo yo voy a ir a dar a la donación y demás. Estas cosas, estas pertenencias ya no son tu hijo, ya no es tu hija. Vienen a ser ahora unas cosas materiales meramente, sin distinción de marca, así sea marca Patito y sea marca súper reconocida, era de tu hijo o era de tu hija y ya no están. Entonces esto se pierde, digamos, este sentido de valor. No puedes, o más bien no tienes como el valor de darle un valor a eso, ¿no? Es que, ¿cómo si valía 3,000 pesos esta playera? Lo voy a ir a... Eso ya no es tu hijo, eso ya no es tu hija. Es algo material.
que lo utilizó, que le gustó, que fue algo súper especial, que le sirvió en su momento, pero que ya no lo va a volver a usar. Ciertamente tu hijo, tu hija ya no lo van a volver a usar. Puede usarlo alguna otra persona. Puedes hacer feliz a alguna otra persona. En alguna ocasión unos papás no sabían qué hacer con su hijo, que las pertenencias de su hijo que murió en un accidente, y entonces lo que hicieron, es como un tip, ellos citaron en su casa a los más allegados, hermanos, primos, amigos, super amigos entrañables, y se pusieron a subastar sin añadirle un precio, ¿no? Pero ellos se pusieron con todas las pertenencias, sacaban una chamarra y decían, a ver, ¿quién quiere esta chamarra? Ya por allá de repente salía el amigo, yo, si me la dan a mí, me encantaría, porque con esa chamarra es cuando fuimos a la sierra y yo tenía mucho frío y él se destapó la chamarra y me la dio y eso se me hizo un gesto súper bonito de él, me trae muy buenos recuerdos. Ok, esta chamarra es para ti. De repente sacaban algún pantalón, ¿quién quiere este pantalón? Yo, porque es el pantalón que le regalé en su cumpleaños y se alegró muchísimo y etcétera, etcétera, y así prenda por prenda. Ellos no es tanto que se hayan deshecho de las cosas, sino que se la entregaron a alguien que realmente podía darle un valor, ¿no? Como tal, pero el valor estimativo. Ya las cosas no tienen un valor en precio cuando ya el hijo o la hija ya no está, porque ya es más el valor estimativo. Ya es más el valor que se da. Y tener esto así con ellos es algo increíble. Un sobrino mío se quedó con una chamarra de mi hijo que era un niño, ya mi sobrino es alguien ya pelagartón enorme y él sigue conservando esa chamarra porque unos días antes de que él muriera se había ido a dormir a su casa y se le olvidó ahí la chamarra. Entonces después pasa el accidente, murió mi hijo y entonces él no dijo nada, casi se la guardó y hasta muchos años después fue que mi hermana me dijo, ¿te acuerdas de tal chamarra? Pues César la tiene y dice que él se la va a quedar, pero de por siempre. Y yo, perfecto, qué gusto y qué alegría. Qué gusto y qué alegría que tenga todavía esa chamarra. Porque te digo, ya no es el valor del precio, eso ya pasa a segundo plano, el valor estimativo. Entonces aquí es una recomendación muy grande es esta, que hagas tu caja del tesoro con esas pertenencias. No te aferres a esas pertenencias, porque con aferrarte puedes hacer un ancla enorme donde tú vas y la pones ahí y eso no te permite avanzar en tu proceso de duelo. Acuérdate. Y esto te impide poder continuar, te impide también seguir en este desahogo, porque entonces ya viene como una aferración tuya, ¿no? Es que son sus cosas, siempre a tu hijo o a tu hija la llevarás en el corazón, lo llevarás y lo seguirás llevando siempre en tu mente. Recuerda esto, ellos pasan de vivir contigo a vivir en ti. Todos los hijos que mueren es de vivir contigo porque estaban viviendo contigo, ahora viven en ti. Todos los días, a todas horas, tú tienes a tu hijo o a tu hija contigo. ¿Qué es lo que quisieras regalarle? Hay una manera como de honrar también su muerte después de que ellos ya no están a través de las pertenencias. Sí, tú puedes seguir honrando su muerte y su vida con aquello que tanto les gustaba, con aquello que tanto les alegraba, pero que ahora también comparten ellos alegría al darlo a los demás, al llevarlo a los demás, a llevarlo a alguna donación, a llevarlo a alguna parte donde puedan ellos de alguna manera dar alegría a las otras personas. Entonces, la recomendación sí es esta, no como atesorar esto de decir todas las pertenencias, toda su habitación, todo es como mío y para mí y es lo que me va a ayudar. No, hay que prestar mucho ojo en eso. Insisto mucho, la comunicación entre esposo, esposa, entre parejas, si vives en una situación así, es básica. Decidir juntos qué vamos a hacer con sus pertenencias. Tampoco no te puedo decir así como que muere e inmediatamente deshazte de ellas, ¿no? O sea, no, tampoco. O sea, sería de locos en donde, qué sé yo, vienes después del funeral, del sepelio y ya no quiero ver nada. Hay quienes lo han hecho, hay quienes no.
No sería como totalmente recomendable hacerlo inmediatamente después, no, porque necesitas volver a respirar, necesitas como calmar, seguir viviendo la situación de la pérdida y entonces un poquito más con la cabeza que con el corazón, saber y decidir qué le voy a hacer a estas pertenencias, no dejarlo como un santuario donde solamente es ahí donde yo voy y le honro, ¿no? Una complicación muy grande es cuando al hijo se le pone en un altar, en lugar de poner en el altar a quien realmente le corresponde. Siempre vas a tener quien te acompañe en tu dolor y a lo mejor el hecho de deshacerte cuando una vez ya se decide qué hacer con esas pertenencias, cuando ya se decide, otras recomendaciones, no lo hagas tú solo, tú sola. No nada más es yo me voy a deshacer de todo y ya voy a quitar todo. No, hazte acompañar por alguien. Si tú quieres, hazte acompañar por alguien. Porque no va a ser también de que comienzas y vas a terminar todo en un día. No, date tiempo también. Puede ser que un momentito vayas, hagas una parte, una sección, al día siguiente, 2 días después haces otra sección, después vuelves a hacer otra sección, pero vete con calma, vete en parte. Probablemente hasta incluso de su cama tengas que deshacerte. ¿No te gustaría que alguien más, donde puede estar en una situación complicada porque no tiene un colchón, porque no tiene una cama, y a través de eso honres la muerte, la memoria de tu hijo, de tu hija, otorgando esa cama para alguien más, que le sirva a alguien más? Son cosas donde te digo es muy difícil decidir qué hacer con sus pertenencias, qué hago con sus pertenencias, pero ciertamente algo que es innegable es que ya no las van a volver a usar, que es doloroso y ya no las van a volver a usar. Ya no se va a poder volver a usar la ropa, el calzado, no sé, cosas que tenían propias de ellos, ya no. Pero que también, como te vuelvo a decir, estás en todo tu derecho de hacer tu caja del tesoro y guardar ahí lo más preciado que tú tengas de él o de ella, para que tiempo después tú puedes sacar esto, tú puedes retomar esto, abrazarlo, llorar, desahogarte y volver otra vez a guardarle. Yo te comparto, en mi caso también tenemos tengo una gorra que él era Edgar y la gorra, ¿no? Y también un tráiler que le trajo en la última Navidad que estuvo con nosotros. Es ese tráiler que se desarma y se hace una autopista, entonces yo ahí lo tengo, ¿no? De repente es agarrarlo, verlo, híjoles, fue su último juguete que lo hizo tan feliz, pero que también ahora eso te da felicidad. Ahí está. Todas sus demás pertenencias la donamos en una casa hogar y no sabes qué cantidad de niños fueron felices con ropa nueva que traían, con juguetes, con calzado, con todo, ¿no? Entonces, por eso es esta recomendación que yo hago. Las pertenencias ciertamente ya no son ellos, ya no es de ellos, ya no lo van a utilizar ellos. ¿Es doloroso esto? Claro. ¿Es muy triste esto? Claro, por supuesto. Pero también te vuelvo a repetir, parte del mismo proceso es esto que antes iba a hacer para él, poniendo el ejemplo, como te decía, cuando un bebé se espera con tanto cariño y amor, entonces también con eso puedo darle felicidad a otros. Acuérdate, en tu proceso de duelo, mientras tú trates de dar más felicidad a alguien más, eso te va a servir a ti, porque va a ser un bálsamo, va a ser un consuelo, va a ser una fortaleza que vas a recibir, donde tú dices, sí voy a poder. ¿Se puede salir adelante después de la muerte de un hijo, de una hija? Sí, sí se puede. Yo te puedo decir que sí se puede. Y lo puedes hacer porque eres un papá, eres una mamá elegido, que no sabes qué hacer con las pertenencias, pero que sí puedes salir adelante. Fortalece mucho tu parte espiritual. El área espiritual, cuando tú la trabajas, eso te da más fuerza, te da más valor, te da más consuelo para que puedas seguir caminando, para que llegues a tomar incluso estas decisiones tan más pequeñas, pudiera parecer, para otras personas puede ser una decisión muy pequeña, ay, que sus cosas ya se deshaga de ellas, o que ya no le llore, o que no sé, ¿no?
pero que puede ser algo tan significativo para ti, poder tomar esas decisiones, es algo que a veces abruma. Te vuelvo a repetir, no lo hagas tú solo, tú sola. Ten mucha comunicación en pareja y siente más o menos un tiempo adecuado cuando es prudente que te deshagas, sin que lleguen a ser años, porque eso destroza mucho, ¿no? Pero sí que poco a poco te vayas haciendo la idea, poco a poco te vas haciendo la idea de que eso va a llegar a pasar, ¿no? Que es una decisión que se va a tener que tomar con todo el dolor del corazón, con todo el dolor del alma, pero que lo vas a poder hacer. Yo te invito y verás que lo vas a poder hacer, ¿sí? Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en esta cápsula de las pertenencias de mi hijo, de mi hija, ¿qué hago con ellos? Recuerda sintonizarnos, yo soy Laura Aguilar, recuerda suscribirte al canal y pues agradecemos y te esperamos en una cápsula posterior, en una entrevista posterior de los papás que han tenido que subir, por qué son papás elegidos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado, te mandamos un saludo desde Guadalajara. Gracias.